Aprehensión. Autoridades detienen al abogado Roberto Marrero y allanan vivienda del diputado Sergio Vergara. Abastecimiento. La próxima semana arribarían al país medicinas y principios activos provenientes de Rusia. Advertencia. Estados Unidos asegura que habrá consecuencias para involucrados en detención de Roberto Marrero. Entre dificultades, adultos mayores exigen el pago completo de sus pensiones. Aulas vacías, deserción estudiantil y de profesores aumenta en la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta. Bajo la lupa, autoridades de Brasil detienen al expresidente Michel Temer por caso Lava-Jato. Medidas. Nueva Zelanda prohibirá las armas semiautomáticas tras ataque a las mezquitas. Sayonara. Ichiro Suzuki se despidió del béisbol de las Grandes Ligas. Esperada dupla, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt aparecen juntos en la nueva película de Tarantino. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. Este jueves, en horas de la madrugada, fueron allanadas las viviendas del diputado Sergio Vergara y director del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero. El procedimiento duró varias horas, según vecinos. Maoli Aldana estuvo allí y nos cuenta detalles. Buenas tardes. Este procedimiento inició, según han denunciado los diputados a la Asamblea Nacional y también los vecinos de Roberto Marrero, a las 2:30 de la mañana, un proceso que duró varias horas. Pudimos tener acceso a cómo dejaron la vivienda de Roberto Marrero, visiblemente afectada. La diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, denunció, quien estaba a las afueras de la residencia de Roberto Marrero y de Sergio Vergara, que a Roberto Marrero se lo llevaron esposados y que además de acá se llevaron vehículos. Considero que esta situación es violatoria tanto a los derechos humanos como al debido proceso. Pues el procedimiento que duró aproximadamente 3 horas, salieron muchos vehículos, unos 15, 16 vehículos oficiales del SEBIN en 3 bloques. Un primer bloque que llevaba como 5 patrullas, un segundo bloque un poco más grande de unos 7 vehículos y un tercer bloque que más que todo eran carros no oficiales. En estas condiciones también dejaron los funcionarios del SEBIN la vivienda del diputado Sergio Vergara tras ser allanada. Inmediatamente luego de ocurridos los hechos, tanto Juan Guaidó como los diputados a la Asamblea Nacional y también dirigentes políticos se acercaron a ambas viviendas para constatar las condiciones en las que dejaron los funcionarios del SEBIN las viviendas tanto de Roberto Marrero como de Sergio Vergara. En nuestro aporte, ustedes sigan con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Juan Guaidó reaccionó hace minutos a la detención de su director de despacho, Roberto Marrero. Rechazó el procedimiento y lo calificó de torpeza. Manuel Covela nos trae más información. Adelante, Manuel, te escuchamos. Así es, Endrina, muy buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, la reacción de Juan Guaidó se realizó en una visita que realizó esta mañana a la Asociación de las Damas Salesianas, donde entregó un donativo de ayuda humanitaria y posteriormente se dirigió a los medios de comunicación en las declaraciones que repudió la detención del jefe de su despacho, Roberto Marrero. Señaló que esta acción no solamente es contra el Parlamento de Venezuela, contra la Constitución ni contra el país, sino que también es una afrenta contra la comunidad internacional. A continuación, parte de lo que dijo Juan Guaidó en torno a la detención de Roberto Marrero. Hoy está en Venezuela, por parte de la Comunidad Europea, el grupo de contacto. Hoy está en Venezuela, por parte de la ONU, el equipo técnico. ¿Qué querían ocultar? La declaración ayer de la alta comisionada de los derechos humanos. Es muy grave lo que acaba de pasar con el secuestro del jefe de despacho. Ya los países del mundo empiezan a pronunciarse. Incluso presidentes hablan de que ¿qué quieren? Que la solución no sea política. Aquí estamos y aquí seguiremos y aquí seguimos. Y pase lo que pase, lo decía el mismo Roberto Marrero en un audio que dejó antes de que irrumpieran violentamente en su casa. Seguimos adelante,
Esto no cambia en nada la ruta. Bien, entonces eso fue parte de lo que dijo Juan Guaidó en torno a la detención de Roberto Marrero. Dijo que este procedimiento no lo va a amedrentar, que va a continuar en su ruta y que va a continuar recorriendo todo el país o tratando de organizar lo que él ha denominado como Operación Libertad. Hay que recordar que la detención de Roberto Marrero se practicó luego del allanamiento que realizaron a su vivienda y también a la casa del diputado Sergio Vergara, ubicados ambos inmuebles en un mismo edificio ubicado en Las Mercedes. Al diputado Sergio Vergara no se lo llevaron detenido. Horas después, específicamente a las 10 de la mañana, Vergara se acercó a la sede del SEBIN en el Helicoide para preguntar sobre el paradero y las condiciones de Roberto Marrero. Él allí en la sede del Helicoide rindió también declaraciones y explicó y narró cómo fue que se practicó el allanamiento tanto a su vivienda como a la de Roberto Marrero. Veamos. Cuando eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, sentí como golpeaban las puertas de mi casa y luego de unos minutos de salir de la somnolencia, me acerqué a la ventana en donde me pude percatar de la presencia de unas unidades Toyota marcadas con las siglas del SEBIN e inmediatamente fui a buscar a mi teléfono y a notificarle a Roberto Marrero, que es mi vecino, que estaban tratando de entrar a mi casa con credencial en mano, y cuando entraron estos funcionarios armados me apuntaron e inmediatamente les dije que era diputado de la Asamblea Nacional, que tenía inmunidad parlamentaria y que estaban irrumpiendo de forma ilegal e inconstitucional en mi vivienda. Y pasadas más de 2 horas llegó nuevamente el fiscal a presentarme excusa, a decirme que habían cometido un error conmigo, que ellos respetaban la inmunidad parlamentaria, cosa que no lo demostraron el día de hoy, pero que evidentemente cumplían órdenes superiores. Y después que el fiscal entró a mostrarme esos documentos, se retiró y se llevó al chofer. Bien, es parte entonces de la narración que realizó esta mañana el diputado Sergio Vergara sobre cómo se practicó el allanamiento a su residencia, a la de Roberto Marrero y después a la posterior detención del jefe del despacho de Juan Guaidó. También señalaba Sergio Vergara que el procedimiento se realizó, según la cuenta que él pudo realizar, por 50 efectivos del SEBIN. Estuvo encabezada por 2 funcionarios, 2 fiscales del Ministerio Público, y que la orden de allanamiento a su residencia fue firmada por la juez Carol Padilla, titular del Tribunal número 1 en competencia de terrorismo. Esto es la información en torno a las reacciones de Juan Guaidó y de Sergio Vergara sobre la detención de Roberto Marrero. Por ahora nosotros continuamos con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la próxima semana arribarán al Venezuela toneladas de medicinas provenientes de Rusia con el fin de abastecer el sector farmacéutico en el país. Durante una inspección a los almacenes robotizados de medicamentos ubicados en el estado Miranda, el jefe de Estado aseguró que el bloqueo financiero que a su juicio sostiene Estados Unidos contra Venezuela no frenará el accionar del gobierno nacional. Nosotros tenemos una sólida alianza con China, Rusia, India, Turquía, Irán y Bielorrusia para traer los principios activos y las medicinas que Venezuela necesita a través de la Organización Mundial de la Salud, y así va a ser. La próxima semana el gobierno ruso anuncia la llegada de varias toneladas de medicinas y principios activos a Venezuela, y así va a ser. El primer mandatario nacional designó al doctor Henry Ventura como secretario ejecutivo del sector farmacéutico con el fin de atender las necesidades de todos los venezolanos. Y además quiero anunciar la designación del doctor Henry Ventura como el secretario ejecutivo del motor farmacéutico a partir del día de hoy y el responsable del sector motor farmacéutico desde el día de hoy.
El Ejecutivo ordenó a los vicepresidentes de Economía Tarek El Aissami y Social Aristóbulo Istúriz que se instale una mesa de precios para fijar los costos de los medicamentos. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Eliezer Abrams, advirtió que la comunidad internacional debe reaccionar ante la detención del abogado Roberto Marrero e indicó que habrá consecuencias individuales para los responsables de su detención. Allanamientos realizados por SEBIN, por el Servicio de Inteligencia, hoy día, en varias casas de líderes del partido de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, de un diputado. Hablamos de la casa de Sergio Vergara, quien es miembro de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, quien es el secretario de la presidencia de Juan Guaidó, ha sido detenido por el SEBIN. Exigimos los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. El Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, tenemos que reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos o vamos a ver más contra su equipo y la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció abusos de derechos humanos en el país. Cabello además criticó el más reciente informe de la expresidenta chilena, quien este 20 de marzo dijo que su oficina está investigando las ejecuciones de venezolanos que realizaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y de la Policía Nacional Bolivariana. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela cuestionó que la alta comisionada gobernara 8 años con la Constitución de Augusto Pinochet. Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile condenaron la detención del abogado Roberto Marrero. A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la actuación de los servicios de seguridad y pidió la inmediata liberación de Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional. Advirtió que los involucrados tendrán responsabilidades. Por su parte, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó los allanamientos a las viviendas de los colaboradores de Juan Guaidó e hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir respeto a la libertad y la integridad de los dirigentes opositores. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, también exigió la liberación de Roberto Marrero. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, ratificó que el máximo juzgado venezolano siempre garantizará la paz y la democracia en el país. Así lo indicó luego de reunirse con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, quien le entregó a Moreno un exhorto aprobado por la Constituyente que se garantice el cumplimiento de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Presidente, bueno, en vista del cómo se ha desatado la campaña de odio a través de redes sociales, sobre todo de algunos medios de comunicación también, y cómo hemos visto acciones de asalto terrorista contra residencias, contra instalaciones públicas. Bueno, quisimos hacer desde la Asamblea Nacional Constituyente este exhorto para que desde el tribunal nos ayuden y ayudemos al pueblo venezolano a contribuir con eso que es necesario para la paz de la República. Por su parte, Moreno indicó que se revisará el documento y garantizarán su cumplimiento. Tenga la plena seguridad que el Tribunal Supremo de Justicia siempre garantizará la paz y la democracia en este país. Nosotros estamos dados por Constitución a garantizar la democracia y la estabilidad del pueblo de Venezuela. Y revisaremos el exhorto hecho hacia nosotros por la excelentísima Asamblea Nacional Constituyente y tenga la plena seguridad que le daremos cumplimiento fiel a este mandato. En Brasil, la Policía Federal arrestó este jueves al expresidente Michel Temer en una investigación vinculada al caso Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia y del país y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras. La detención fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien también solicitó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador de Temer y su correligionario del partido Movimiento Democrático Brasileño.
La Fiscalía habría llegado a solicitar en 2 ocasiones ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra el exmandatario, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida de la inmunidad con el fin de su mandato. Nueva Zelanda anunció que prohibirá todas las armas militares semiautomáticas y rifles de asalto, con algunas excepciones en respuesta al ataque supremacista con este tipo de armamento que causó 50 muertos en 2 mezquitas el pasado viernes. La nueva ley, que las autoridades esperan esté lista el próximo 11 de abril, también prohibirá los cargadores de alta capacidad y las piezas que puedan convertir armas en rifles militares semiautomáticos. En Nueva Zelanda, unas 250.000 personas poseen licencias que permiten a mayores de 16 años poseer y usar rifles y escopetas. Tras superar unas pruebas policiales, se conoció que el atacante poseía esta autorización desde 2017 y compró 5 armas, en su mayoría por internet. Por otra parte, la policía informó que ya fueron identificadas todas las víctimas mortales del tiroteo, entre ellas un niño de 3 años, el más joven de todos los fallecidos, y un estudiante de 14 años. De igual forma, 29 de los 50 heridos todavía continúan hospitalizados, 8 de ellos de gravedad. En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica informó que regresó a la mesa de negociaciones para solventar la crisis por la que atraviesa ese país, tras la decisión del gobierno de Daniel Ortega de liberar en un plazo máximo de 90 días a los llamados presos políticos. El Ejecutivo nicaragüense se comprometió con esa medida durante la sesión de este miércoles, lo que beneficiará a las personas detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018. Ante la situación, la Alianza Cívica espera que a partir de este jueves comience un verdadero proceso de negociación que, a su juicio, tendrá que partir de realizar un censo de las personas arrestadas y fijar un calendario para la salida. El número de manifestantes presos alcanza los 802 en Nicaragua, según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, mientras que el gobierno mantiene la cifra en 340, aunque solo los reconoce como terroristas, golpistas o reos comunes. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Se la llevó la corriente. Joven que posaba para una foto fue arrastrada por poderosa ola. Los detalles se los contamos en pocos minutos. Jubilados y pensionados hacen colas en las agencias bancarias para cobrar la pensión correspondiente al mes de abril, equivalente al salario mínimo de 18.000 bolívares. Diana Vázquez hizo un recorrido y tiene más información. Adelante, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. En algunas entidades financieras los adultos mayores aseguran que no llegan a cobrar ni siquiera el 50% de la pensión y dicen que esto les complica al momento de realizar sus compras porque los comercios les cobran comisiones por hacer uso de los puntos de venta al momento de pasar las tarjetas de débito. 9, 10.000 bolívares, eso no nos alcanza para nada, porque con la tarjeta, uno va a comprar con la tarjeta, entonces nos cobran 20, 30, 200, 500 bolívares más de lo que es. ¿Y usted va a sacar hoy los 10.000 que está disponiendo el banco? ¿Va a sacar los 10.000? Claro, que ya sé, pues. Ya te cuenta 10.000, compró un cartón de huevo y medio cartón de huevo y una harina y ya se acabó. Dime tú, hacer una cola desde las 3 de la mañana para que le den eso. Entonces que tienen que meter la tarjeta porque no hay reales. Jubilados y pensionados piden que se les cancele en su totalidad el pago correspondiente a la pensión porque dicen que para eso trabajaron por más de 30 años y cotizaron ante el Instituto Venezolano del Seguro Social. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, aseguró que el 60% de los recursos presupuestados para la entidad son destinados para el pago de personal. Así lo indicó durante la presentación de la memoria y cuenta de su gestión correspondiente al 2018. Joan Natalí Ceballos con el reporte. En materia de alimentación, destacó que el Estado se encuentra en un cuarto lugar con la atención de un 72% de la población. Hizo énfasis en que hubo un declive desde el mes de octubre. El año 2018 aperturamos 34 casas de alimentación en el estado Sucre.
Estas casas de alimentación se habían cerrado, pero producto de la guerra económica. Destacó que el Estado ha tenido cobertura total en asistencia de materia social. Yo le planteé al presidente crear una unidad oncológica, o sea, un hospital para pacientes con cáncer. El presidente me aprobó los recursos y quiero decirles que hace un mes inauguramos la unidad oncológica José Gregorio Hernández de Cumaná para el estado Sucre. Tenemos la tecnología más moderna de Venezuela. Señaló que cerraron el año 2018 sin deudas con los trabajadores tras saldar los compromisos acumulados del año 2012. Desde el estado Sucre, Joanna Dalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El alcalde de Los Alias, José Fernández, denunció la muerte de 3 personas tras la falla eléctrica que afectó por más de 50 horas al municipio. Fernández aseguró que aún persiste la contingencia por fallas de los servicios. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. Adelante. Los fallecidos eran vecinos que dependían de aparatos artificiales. El burgomaestre dio la información tras 7 días de la entrada en vigencia del decreto municipal de emergencia por la falla en los servicios de electricidad y agua potable. Nuestras medicaturas han atendido a 345 pacientes. El 80% de los mismos no habitan en nuestro municipio. Hemos atendido 15 personas con crisis de pánico. Indicó que 1.500 familias son atendidas a través de camiones cisternas para ser surtidas del vital líquido, tras casi un mes sin el suministro de agua potable. Tenemos que buscar los cambios necesarios para que en nuestro país los servicios funcionen de una manera óptima. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público comisionó la Fiscalía número 87 Nacional en materia de ambiente para investigar el incendio forestal del pasado lunes en el Cerro Ávila, aquí en Caracas. Los fiscales constataron que aproximadamente 50 hectáreas resultaron afectadas y determinarán si el incendio fue por causas naturales o generado por terceros. Por eso, el Ministerio Público coordinó experticias y diligencias de investigación de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el Instituto Nacional de Parques, Bomberos Forestales y Protección Civil, con el fin de establecer las responsabilidades penales del caso. La deserción estudiantil y de profesores aumenta en la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta. De 5.000 bachilleres inscritos, solo se registran 2.000. Nuestra compañera María Marcano nos tiene la información. Los dirigentes estudiantiles manifiestan su preocupación ante la ausencia de docentes para cubrir los horarios académicos. Sostienen que las carreras más afectadas son contaduría e informática. El corazón, la vida de la universidad, que son los estudiantes, se está yendo en búsqueda de mejores y más oportunidades. Y en correlación con esto está la deserción de los profesores, que son los que nos van a brindar los conocimientos, que de igual forma también están desertando en búsqueda de mejores y más oportunidades, ya que si la universidad no tiene un presupuesto digno y a ellos ni siquiera les pagan el salario, un salario que además es irrelevante para los precios que hoy se encuentran día a día, es bastante lógica esta deserción y afecta a nivel en general del funcionamiento de la universidad. Otra de las problemáticas que los aqueja es la falta de presupuesto para el funcionamiento del comedor y transporte. Señalaron que llevan al menos 5 semestres con las actividades académicas en horario nocturno suspendidas. Por otra parte, denunciaron que ante el abandono en el que se encuentra en esta casa de estudios, se han intensificado los robos contra la población estudiantil. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. La Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix, Asocomercio, afirmó que unos 4.000 comerciantes continúan trabajando por el bienestar de las comunidades de Guayana. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía. José Guevara, presidente de Asocomercio, aseguró que ellos están dispuestos a trabajar con el gobierno de turno para garantizar beneficio social a los habitantes de la entidad. Nosotros como comerciantes y empresarios tenemos que trabajar con el gobierno que esté de turno. Desde aquí les hemos hecho cualquier crítica en positivo y siempre vamos a estar esperando para hacer agendas de trabajo en lo social, en lo urbanístico, en lo económico, en las ordenanzas, de tal manera que podamos todos participar en la recuperación y el progreso de la ciudad. Guevara señaló que están dispuestos a dialogar con las instituciones gubernamentales. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, siempre vamos a estar dispuestos a trabajar porque es nuestra razón de ser el gremio. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión.
Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Más adelante, el noticiero Venevisión contra la pared. J Balvin y Sean Paul se unen en una canción que promete. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Otra vez llegamos hasta 10. Buscara más cara de que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Se nota ya. Continuamos. Maestros de diferentes estados del país y organizaciones sindicales tienen previsto entregar un documento ante la Vicepresidencia de la República para rechazar las tablas salariales de la ONAPRE. Nelcy Oviedo nos amplía. Buenas tardes. Representantes de la Federación de Maestros de Venezuela acudieron a los alrededores de la Vicepresidencia de la República para manifestar lo que llevan tiempo haciendo, el respeto por la contratación colectiva. De allí acudieron al Ministerio de Educación, donde siguen manifestando y denunciando que los seguros HCM y lo que son los servicios funerarios solamente alcanzan para cubrir 100 bolívares, lo que no es suficiente ni para pagar el transporte público. Estas fueron sus declaraciones. El día de hoy se está entregando un documento en la Vicepresidencia y en la ONAPRE rechazando lo que es la tabla que sacó la ONAPRE. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros en abril de este mismo año, el año pasado, se firmó un contrato colectivo que era el mejor del mundo según el gobierno nacional. Y como era el mejor del mundo, queremos que se nos respete. Queremos también que la ONAPRE nos quite este factor 900 que nos lo están aplicando. Los docentes también hicieron denuncias sobre ataques en su contra cuando han hecho manifestaciones para hacer este tipo de exigencias. Nuestra protesta era pacífica por el contrato colectivo, porque no tenemos HCM. Los educadores aseguran que día a día las condiciones para ejercer su profesión son peores. Exigen una mejor calidad de vida. Desde el Ministerio de Educación, Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. De inmediato, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Así es, Milagro. Cerca de 400 sacerdotes y personal eclesiástico de Illinois fueron acusados de abusos sexuales a menores. Así lo reseñó un informe presentado por abogados que han representado a víctimas y que desean revelar identidad e información encubierta por obispos. Según el abogado Mark Perman, esta es la primera vez que se compila una lista completa de 185 páginas con antecedentes e historias de trabajo de los acusados. La información fue extraída de los datos preliminares obtenidos en una investigación realizada el año pasado por la ex fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, donde se analizaron 690 denuncias creíbles en las que la arquidiócesis de Chicago y otras diócesis participan. El informe también estima que podría haber cientos más de presuntos depredadores sexuales cuyas identidades nunca fueron reveladas públicamente. En Bélgica, los líderes de la Unión Europea comenzaron hoy una reunión clave para el futuro del Brexit, en la que analizarán la posibilidad de retrasar la fecha de la salida del Reino Unido del bloque comunitario, después de que Londres pudiera una gran prórroga. Muchos de los mandatarios europeos se mostraron favorables de conceder la extensión siempre y cuando el Parlamento británico respalde el acuerdo cerrado entre Londres y Bruselas. En China, una fuerte explosión sacudió una zona industrial de empresas químicas en la ciudad de Jiangshan, al este del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre víctimas. Según autoridades, la detonación se produjo después de haberse registrado un incendio en una planta de fertilizantes. La explosión provocó cuantiosos daños en vehículos y afectó escuelas y ventanas de viviendas aledañas. Un número indeterminado de heridos fue trasladado a hospitales cercanos. En Afganistán, al menos 6 personas murieron y 23 resultaron heridas en 3 explosiones similares registradas en las inmediaciones de un templo frecuentado por miembros de la minoría Shi en Kabul. El atentado se produjo en la carretera de la Universidad de la capital en el día en que se celebraba el Año Nuevo afgano, la festividad de Nowruz. Ningún grupo ha reclamado aún la autoría de este hecho. En Zimbabue aumentó a 193 el número de muertos y a 189 los desaparecidos por los efectos y devastación causada la semana pasada por el paso del ciclón Idai.
El gobierno de ese país teme a que la cifra suba cuando las autoridades puedan acceder a todo el territorio afectado por las inundaciones. Según la ONU, el ciclón que ha devastado poblaciones enteras también en Mozambique y Malawi ha causado al menos 2.8 millones de afectados. En Kenia, más de 1 millón de personas se encuentran en riesgo de hambruna debido a los efectos de una fuerte sequía provocada por el retraso de la temporada de lluvias. Así lo alertó la Cruz Roja en ese país, que además afirmó el registro de muertes sin precisar cifras. El Departamento de Meteorología de Kenia atribuyó esta demora en las precipitaciones a los efectos del ciclón Idai por la falta de flujo de masas húmedas de aire. China anunció que celebrará una nueva ronda de negociaciones para resolver la llamada guerra comercial con Estados Unidos el próximo 28 y 29 de marzo en Pekín. El viceprimer ministro chino Liu He será quien lidere la delegación del país asiático durante estas conversaciones y luego se desplazará a Washington para la siguiente ronda, que se celebrará a principios de abril. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, continuó con su viaje a Oriente Medio en Israel, donde aseguró al presidente de ese país, Reuven Rivlin, que Washington tiene una obligación moral de enfrentarse a las fuerzas hostiles. Se conoció que ambos además hablaron sobre diversos retos regionales, en particular en la frontera norte de Israel y la acumulación de fuerzas iraníes en Siria y en el Líbano. Y cerramos en Bali, donde el intento de una joven por obtener la fotografía perfecta se vio arruinado cuando desprevenidamente fue golpeada por una poderosa ola. La situación se produjo en un acantilado de la llamada Lágrima del Diablo en la isla indonesia de Nusa Lembongan. Pese a haber sido arrastrada varios metros, la turista afortunadamente solo tuvo lesiones leves. Y se quedaría sin ganas de tomarse más fotos después de eso. Hay que tener cuidado con las fotos entonces. Hay que tener cuidado. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Más adelante. Todo listo. Selección nacional se mide este viernes en amistoso ante Argentina. Los detalles más adelante en los deportes. Ya venimos. Iniciamos con las notas de la Gran Carpa. Porque Ichiro Suzuki, la leyenda japonesa, se retiró del béisbol profesional tras disputar su último partido en una gira que los marineros y los atléticos hicieron en Japón para el inicio de la temporada 2019. Así es, el japonés jugó 18 temporadas en las que visitó 3 uniformes. La mayor parte de su carrera fue con los marineros, con quienes estuvo durante 12 campañas. Ichiro a sus 45 años sumó 3.089 imparables con promedio 311. Además logró 2 títulos de bateo, 10 guantes de oro, ganó el premio al jugador más valioso y el novato del año. Pasamos al deporte rey porque la selección nacional se mide este viernes en un amistoso ante la selección de Argentina. Rafael Dudamel, director técnico del combinado vinotinto, tiene variantes en la mitad del campo. Cuenta con Tomás Rincón y Junior Moreno bajo la posible pareja para el partido del viernes. Juan Pablo Añor, Jefferson Sotelo. Además regresa Luis Manuel Seijas, mientras que por los costados cuenta con Darwin Machís, Sergio Córdoba y John Murillo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con las primeras imágenes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos en la nueva película de Tarantino. La novena producción del conocido cineasta ya tiene su primer tráiler oficial. En el potente adelanto vemos a DiCaprio como Rick Dalton, una exestrella de western televisivos, y a su doble Cliff Booth, interpretado por Pitt, tratando de hacerse un lugar en la industria de Hollywood de 1969. La historia está inspirada en la familia, secta criminal liderada por Manson. Sin embargo, parece ser que el macabro asesinato no será el enfoque de la película, sino un telón de fondo para la historia protagonizada por Brad y Leonardo. Como siempre, la música es uno de los grandes atractivos de la filmografía de Tarantino,
En esta oportunidad, el clip está protagonizado por un tema del grupo español Los Bravos. El director ganador del Oscar también adelantó que el largometraje tendrá el mismo tono violento y de desparpajo de su film de culto Pulp Fiction, lanzada en 1994. Seguimos con el Festival Woodstock y el cartel con el que celebrará su edición número 50. El ecléctico festival regresa este verano para celebrar por todo lo alto su 50º aniversario. Una cita muy esperada en la que también actuarán algunos de los músicos que participaron en el festival original, celebrado en el año 1969, como Santana y John Fogerty. Los organizadores esperan que sea una celebración multigeneracional, por lo que también han incluido una variedad de géneros musicales y artistas, entre ellos los exitosos Imagine Dragons y la estrella de pop internacional Miley Cyrus, quien mostró en Twitter su ilusión por actuar en esta emblemática cita musical. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de J Balvin junto a Sean Paul, Contra la Pared. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional y secretario general de Primero Justicia. Eso será el regreso, no se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional y secretario general de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, gracias a Venevisión y saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Diputado, Venezuela amaneció hoy con la noticia del allanamiento en horas de la madrugada de la casa del abogado Roberto Marrero y también del diputado Vergara. Quisiéramos conocer qué informaciones manejan a esta hora, cuál es el estatus de lo que está ocurriendo con estas dos personas. Sí, efectivamente, Endrina, justo el día después o en la madrugada del día en el que los venezolanos se enteraron del informe de Michelle Bachelet sobre el tema de los derechos humanos, que valdría la pena poder hablar en este programa, y también el día en que vimos videos que fueron grabados de la tortura que están recibiendo quienes han sido funcionarios de seguridad del Estado en la DGCIN. Hay un procedimiento que inicia a las 2 de la mañana sin una orden específica, sin saber cuál era la razón ni por qué se estaba investigando, un allanamiento a la vivienda de Sergio Vergara, diputado a la Asamblea Nacional, que goza de inmunidad parlamentaria y que goza además de inviolabilidad en su casa. Fue revisada la casa, fue sometido contra el suelo, buscando no se sabe qué, porque al final lo dejaron libre, pero después de haber revisado, allanado, destruido muchas cosas dentro de su casa. Ahí fueron a la vivienda de Roberto Marrero y la información que el mismo Roberto da cuando está saliendo y puede expresarle algo a Sergio Vergara, le dice que le sembraron 2 fusiles y una granada. Roberto Marrero es el jefe de despacho de la dirección de la Asamblea Nacional, es decir, el jefe de despacho de Juan Guaidó. Y esto no es otra cosa que la represión de un gobierno que quiere permanecer en el poder a costa del sufrimiento de los venezolanos a través del miedo y a través de la represión. Es un hecho profundamente grave porque en vez de haber una autocrítica frente a lo que dijo ayer Michelle Bachelet, lo que hacen es arreciar todos los procedimientos de represión en el país y generar una suerte de persecución contra quienes quieren que Venezuela viva en libertad y en democracia. Esto lo único que logra, Endrina, es hacernos entender a todos que tenemos que luchar para que nunca más pasen estas cosas en Venezuela y para que podamos tener un país donde los derechos humanos sean verdaderamente respetados. Y en ese sentido, la detención de Roberto Marrero, que a esta hora no sabemos dónde está, que no ha sido presentado ante ninguna autoridad judicial, demuestra que tenemos una justicia politizada y que nuestra lucha también es para despolitizarla y permitir que la gente pueda decir lo que quiera, actuar como quiera, respetando la ley sin que nada ni nadie puedan impedírselo. Hay una línea muy clara que separa lo que son los hechos de persecución política y lo que son las comisiones de delitos.
¿cómo determinar con certeza qué es lo que está ocurriendo en estos casos, si es que existe la incursión en algunos delitos o si se trata de una persecución política? Bueno, pero es que si hubiese alguna investigación, él hubiese sido citado a declarar. En alguna investigación se le hubiese notificado que hay una investigación de que absolutamente nada. Se meten a las 2 de la mañana como hacen los delincuentes en una casa, a la fuerza tumban las puertas, le destruyen toda la vivienda por dentro, se lo llevan detenido, le siembran unos fusiles. ¿Cómo no catalogar esto como una persecución política cuando en Venezuela ya hay más de 900 personas detenidas por razones políticas? Y eso lo hemos visto en cada manifestación que hay, en cada actuación que hay, como el gobierno utiliza eso para arremeter contra quienes piensan distinto, y es una forma como de decir: nosotros permanecemos en el poder y nos importa nada los derechos humanos. Nos importa absolutamente nada lo que está pasando con la gente. Nosotros sencillamente perseguimos, arremetemos, porque nuestro objetivo es permanecer en el poder a costa del sufrimiento de los demás. Por eso el pueblo tiene todo el derecho del mundo de luchar hasta rescatar la libertad y poder tener democracia en Venezuela. Ha habido pronunciamientos internacionales acerca de este caso. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, voy a citar, pidió a la comunidad internacional que exija respeto a la vida de los detenidos. También el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo que responsabiliza a los involucrados en esta detención de estar cometiendo un delito. En el plano local, ¿qué puede suceder a partir de estos pronunciamientos internacionales a partir de este hecho? Mira, yo lo que creo es que queda muy claro que el mundo libre está en contra de la forma como autoritariamente se está llevando el país, cómo el control del poder está ocasionando terribles violaciones a los derechos humanos. Y creo que para el país es muy importante lo que ocurrió el día de ayer, cuando la Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, pues hizo un informe preliminar de lo que han visto hasta ahora la comisión, que aún está en Venezuela, que se le ha querido impedir que pueda hablar con los presos políticos, que los han llevado a hospitales que son pintados, que cuando entran el olor a la pintura está todavía viva, está fresca, porque sencillamente lo que han querido es maquillar la realidad que estamos viviendo en Venezuela. En Carabobo unos diputados accedieron, y el presidente de la Federación de Centros y también un médico que trabaja allí accedieron al hospital para tratar de hablar con ellos y poderles decir lo que estaba pasando, y fueron atacados como se ataca a quienes pues, sencillamente piensan distinto sin ningún tipo de razón. Y fíjate que dentro del informe de la comisionada se hablaba de cómo existen en Venezuela grupos colectivos armados que están actuando al margen de la ley y que son progubernamentales. Es decir, el mundo entero ya sabe lo que está ocurriendo en el país, y creo que eso es muy importante para la lucha que estamos teniendo los venezolanos. Nosotros no estamos solos, Venezuela no está sola, el mundo entero quiere que el pueblo venezolano pueda ver la luz, la libertad, la democracia, y en ese sentido tenemos nosotros que actuar con mucha más unidad, con mucha más cohesión, para defender nuestros derechos y para exigir que en Venezuela al final logremos que los venezolanos puedan escoger un gobierno, porque hay que recordar que estamos en estas circunstancias, estamos en esta situación porque en Venezuela se ha eliminado la posibilidad de ir a elecciones libres. Si tuviésemos posibilidad de ir a una elección libre, donde la gente pudiera votar, donde hubiera observación internacional, donde tendríamos todas las garantías para quienes quieran participar, sin inhabilitados, sin partidos ilegalizados, sin presos políticos, permitiendo que los que están afuera puedan votar, sencillamente en Venezuela resolveríamos nuestro problema. ¿Por qué es tan difícil entender que un pueblo tiene derecho a escoger su futuro? ¿Por qué es tan difícil entender que el poder no sirve de nada cuando le está ocasionando daño al resto de la gente? Y si tu gestión está ocasionando el drama que están pasando los venezolanos, de no tener agua, de no tener luz, de no tener transporte, de no tener seguridad, pues no vale la pena ejercer el poder, y más aún querer enquistarse allí sin darle oportunidad al pueblo venezolano a que pueda expresarse libremente. Bachelet, de alguna forma, en su discurso y la presentación oral que hacía ayer ante la ONU, decía que el gobierno no reconoce completamente la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Yo quisiera que habláramos acerca de lo que está sintiendo hoy en día la gente y cuál fue el acceso real que tuvo la alta comisionada de la ONU a esa expresión popular de lo que está sucediendo en el país, porque Diosdado Cabello aseguraba que había sido un informe chimbo, citando sus palabras, debido a que todo el acceso a la información se la dio la oposición venezolana. No, mira, la verdad es que la comisión ha estado acompañada por funcionarios del régimen, ha estado acompañada por funcionarios del gobierno durante todo este tiempo, y te repito, en muchos de los sitios a los que fueron estaban controlados el acceso de información
por la misma gente del gobierno que ya estaban, pero sin embargo no pudieron evitar que ellos pudieran palpar lo que está pasando en el país, que lo puede palpar cualquier persona, porque cuando tú vives una crisis como la que vivimos en el tema eléctrico, que todavía en el Zulia hoy hay apagones, que ha causado un drama gigantesco de saqueos que han sido promovidos por la misma gobernación del Estado y que está generando un daño terrible a los venezolanos, después de que se gastaron 40.000 millones de dólares en supuestamente una inversión que se iba a hacer para tener, según decía Hugo Chávez, el sistema eléctrico más moderno del mundo. Debemos recordar a Jesse Chacón cuando fue ministro de Energía Eléctrica, que decía que si en 100 días no había resuelto el problema eléctrico, renunciaba. Tenemos que recordar las promesas que hizo Nicolás Maduro de resolver esto, y hoy lo que hablan es de un saboteo, cuando lo que hay es un drama gigantesco por la falta de mantenimiento y de inversión en el sistema eléctrico que le está ocasionando terribles daños a los venezolanos. Pero eso es nada más en el tema eléctrico. Si revisas el agua, en Maracaibo hay sitios donde hace 6 meses que no llega el agua. El drama del agua en la ciudad capital es terrible. La gente tiene que ir al río Guaire para conseguir agua que está totalmente contaminada, y todo este tipo de cosas generan, por supuesto, el asombro de todo el que viene. Si además de eso te das cuenta que la gente no tiene acceso a la salud y que la salud está totalmente deteriorada, también te das cuenta que en Venezuela lo que estamos sufriendo es el peor de los gobiernos que hayamos tenido, y tenemos derecho a luchar para que ese cambio se pueda dar. Porque, repito, nosotros no hemos tenido la oportunidad de escoger un gobierno libremente, y hacia allá tenemos que ir, y eso lo tenemos que lograr todos los venezolanos. Precisamente acerca del tema de la salud, Bachelet decía que la severidad de la crisis en temas de salud no han sido reconocidas por la autoridad y las medidas adoptadas no han sido suficientes. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro delegaba a Ventura, quien habría sido antes ministro de Salud, como responsable para reimpulsar el tema de farmacias, y también aseguraba que tenía confiscada gran parte del dinero que se tenía destinado al tema de adquisición de medicinas por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el tema de la salud cuando hay pacientes y hay personas que están esperando una respuesta, y que este tema de política no debería estar por encima de esa realidad de vida o muerte que está enfrentando el venezolano? Pero además, yo creo que es muy importante lo que dice Michelle Bachelet, y yo creo que es una exigencia que tendríamos que hacer. No se puede falsear la verdad, no se puede, en temas tan sensibles como la salud y la vida del ser humano, inventar cosas para tratar de desconocer la realidad que están viviendo, y eso demuestra también un cierto desprecio que se tiene hacia el problema del ciudadano, una falta de sensibilidad social terrible. Quieren inventar ahora el relanzamiento de sistemas o de programas que han fracasado en el tiempo. El deterioro de la salud en Venezuela tiene muchísimos años, no tiene nada que ver con sanciones, tiene que ver con una mala gestión. No es culpa de los venezolanos ni es culpa de sanciones extranjeras que en Venezuela tengamos el sistema de salud pública totalmente deteriorada, porque se abandonó y se crearon programas de emisiones que no duraron en el tiempo. Recordemos lo que fue Barrio Adentro, recordemos lo que eran todos los CDI que se formaban y que hoy están totalmente abandonados. Mientras tanto se dejó apartada toda la inversión que tenía que haber en hospitales y en centros asistenciales para poder atender a la gente. Y hoy la gente no tiene ni medicina, no tiene acceso a la salud, en una situación dramática que representa claramente el fracaso de un gobierno que no tiene posibilidad alguna de resolver ninguno de los problemas de Venezuela, porque el principal problema de los venezolanos es la mala gestión de quienes han estado en el poder. El tema del cambio de gabinete, ¿piensa usted que supone un giro en todas las políticas del Estado? ¿Piensa usted que esta es una medida de reflexión y autocrítica por parte del Ejecutivo? Mira, no lo creo. Lo que creo es que es un reciclaje de gente, como siempre lo hacen. Son medidas efectistas para tratar de hacer ver que están cambiando lo que en Venezuela no se cambia, que es un modelo económico totalmente fracasado. Imagínate tú lo que significa que hace apenas 10 años, en el año 2009, Hugo Chávez decía que en el año 2019 íbamos a tener 6 millones de barriles de producción diaria, y hoy estamos por el orden del 1 millón de barriles diarios. Más bien ha decrecido, se ha destruido la empresa privada, se ha destruido la empresa estatal de PDVSA, se ha destruido el agro, se han expropiado millones de hectáreas y hemos dejado de producir los alimentos que necesitábamos. El modelo está totalmente fracasado y no tienen la capacidad de poder resolver ninguno de nuestros problemas. Por lo tanto, un cambio de gabinete no es lo que va a resolver nuestros problemas, porque lo que necesitamos es un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno, repito y vuelvo a decir, insisto en esto, tiene que venir de la mano de la decisión del pueblo. Y lamentablemente quienes están en el poder han querido quitarle a la gente la posibilidad de elegir, y nosotros tenemos que luchar para que esa posibilidad se dé y para que podamos lograr el cambio en Venezuela, que podamos entrar en una transición
donde los venezolanos sean convocados a elegir un nuevo gobierno y podamos ver regresar al que se ha ido, pero también tener esperanza al que está aquí adentro. Guanipa, para finalizar, el siguiente paso en la estrategia de la oposición venezolana ha sido anunciado que pudiera ser una movilización a Miraflores. ¿Qué se supone debería ocurrir en esta movilización y para cuándo está prevista? Mira, en cualquier parte del mundo se pueden hacer protestas en el Palacio de Gobierno, porque al final el Palacio de Gobierno tiene que estar al servicio de los venezolanos. Yo creo que viene una estrategia de movilización regional. Juan Guaidó está haciendo una gira por el país que es muy importante y viene el proceso de movilización de calle para seguir exigiendo el cambio al que tenemos derecho, para que la compañía de todo el mundo que está libre, todo el mundo libre que está acompañando a los venezolanos se mantenga y más bien se fortalezca en el tiempo y que la lucha ciudadana de calle nos permita, repito, tener la esperanza de lograr un cambio. Yo tengo la convicción de que ese cambio va a llegar. Hoy es el 88% de los venezolanos que quieren un cambio de gobierno en Venezuela, pero no solamente es un cambio de gobierno, es la vuelta a la libertad, a la democracia, para que todos tengamos derechos por igual y para que podamos ser libres de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional y secretario general de Primera Justicia. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias a ustedes también. Gracias, Endrina. Continuamos. Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo, informó que el Gobierno Nacional incorporará 50.000 nuevos pensionados al Seguro Social. Y Flores nos reporta. Hola, muy buenas tardes. A esta hora se desarrolla el seminario Seguridad Social y Socialismo Bolivariano, en el cual participa el ministro Eduardo Piñate. Allí él hizo algunas reflexiones sobre la situación actual y también habló sobre todo lo relacionado con las pensiones que otorga el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Nosotros hemos pasado de poco más de 300.000 pensionadas y pensionados en el año 98, que además tenían pensiones que equivalían al 30%, 40% del salario mínimo, a hoy tener universalizado el derecho a la seguridad social, es decir, el 100% de las personas en edad de recibir pensiones hoy reciben su pensión, por una parte, y pensiones equivalentes al salario mínimo nacional, de manera que la pensión se mueve en la misma dirección, la misma velocidad, en la misma proporción que el salario mínimo, y está garantizado. Ese es un proceso que se va, digamos, adecuando o actualizando más bien de manera permanente. Nosotros para la primera quincena de esta primera quincena de este mes, estaba previsto incorporar 50.000 pensionados más por la vía del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Eso no fue posible debido al sabotaje del sistema eléctrico, al golpe eléctrico, el sabotaje del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, ya entiendo que el día de mañana corresponde el pago de las pensiones y ahí se incorporarán esos 50.000 nuevos pensionados y nuevas pensionadas. El ministro Eduardo Piñate aseguró que en los últimos años el gobierno chavista ha enfrentado paros, sabotajes y bloqueos para destruir la economía. Sin embargo, aseguró que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, seguirá construyendo para garantizar el derecho que tienen todos los venezolanos a la vivienda, la salud, educación, recreación, cultura y deporte. Desde la sede del INCRE en El Paraíso, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. Y el alcalde del municipio de Baruta, Darwin González, confirmó el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico tras el corte programado en la jurisdicción. Euclides Sotillos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, cuéntanos. Hola, buenas tardes. El alcalde González manifestó su confianza en la pronta normalidad del servicio eléctrico en todos los sectores del municipio. Dijo que continúan trabajando y se solidarizó con sus vecinos. Hasta ahora de las 7 de la mañana, donde prácticamente todas las organizaciones ya tenían otra vez que se surten a través de lo que es la subestación Tamanaco, se había restituido. Y ya cuando estaba entrando, la información es que todo se había restituido en el municipio de Baruta, que tardó más de lo previsto por la gran complejidad de los trabajos que se estaban realizando para terminar los trabajos que se habían empezado la semana pasada, el martes 12 de marzo. Los sectores desde Alto Prado, Prado del Este, Club Hípico, Santa Inés, Las Mesetas, que todavía tiene un problema eléctrico con un transformador, Santa Cruz del Este, Las Minas. Así lo declaró el alcalde de Baruta durante la presentación de su memoria y cuenta durante su primer año de gestión.
El alcalde Darwin González también rechazó la detención de Roberto Marrero, principal asesor de Juan Guaidó, y se solidarizó con sus familiares y exigió su inmediata liberación. En el municipio de Baruta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Amigos, así ponemos punto final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.